Cuando ustedes miran una película, ¿les gusta mirar animales salvajes o prefieren mirar pájaros que vuelan de una manera tranquila en el vasto firmamento? Hace unos años atrás estaba dando conferencias en Salto, una ciudad al norte de Uruguay. Y presentábamos una película unos momentos antes de las conferencias. Pero una noche no conseguimos una película mientras llegaba la gente. Y un policía amigo que venía a las conferencias dijo, yo tengo una de animales, si quiere la busco y la paso. Y dije, bueno, será fantástico. Pero era una pelea entre una pantera y un tigre, y después entre un tigre y una víbora de esas gigantes que terminó enroscando al tigre hasta que acabó con él. Bueno, tenía yo que pasar enseguidamente a predicar y tenía el corazón tan afectado, y lo mismo la gente, que me dije ahora, ¿cómo hago para comenzar a predicar? Cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios también reveló animales salvajes, monstruos en algunos casos, como veremos. Y el tema que vamos a tocar es las bestias apocalípticas y el anticristo. La ferocidad de los reinos del mundo está representada por fieras. Y cuando los reinos de este mundo reflejaban características tan salvajes, peores que las de un animal, Dios hasta fabricó monstruos en sus visiones a sus profetas. De esa manera podía representar en forma más vívida el carácter cruel de los seres humanos cuando se apartan de Dios y adquieren poder. El mar es un símbolo de lugares muy poblados y nosotros encontramos que los animales que vio Daniel en el capítulo 7 de su libro provienen del mar, porque provienen de grandes poblaciones, de grandes imperios. Las aguas que viste, dice Apocalipsis 17:15, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo podría durar un cordero en medio de una selva plagada de animales feroces? Pues en el Apocalipsis nosotros encontramos un cordero y el dragón, un dragón que quiere devorarlo apenas naciera, ya aún antes de nacer, se paró frente a una mujer para devorarlo. Así se revela el carácter cruel de los príncipes de este mundo. Algunos dicen que el peor animal es el hombre porque las bestias suelen matar para comer, pero los hombres lo hacen a menudo por deporte. Dice Daniel 7, los versículos 2 y 3. Vi en mi visión de noche que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿A qué representan los vientos? Sigue diciendo luego, y cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Era un mar tempestuoso, no era un mar calmo, tranquilo, sereno, sino que reflejaba las pasiones y las luchas de los seres humanos. Los vientos en varios pasajes de la Biblia representan las pasiones humanas. El primer animal era un león alado y se representaba al reino de Babilonia. El segundo imperio fue el de Medo-Persia y estuvo representado por un oso que tenía 3 costillas en su boca y de un lado se levantaba más que del otro, por eso representaba a un doble reino, el reino de los medos y de los persas, porque aunque los medos fueron
más fuertes al principio, los persas terminaron dominando el imperio. Luego viene un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, representando a Grecia. Tan rápido fue el imperio de Alejandro Magno que aquí Dios lo representó con alas y con el animal más veloz que se conocía en aquel entonces y que era el leopardo. Y luego viene Roma, representado por una bestia espantosa que tenía dientes de hierro y tenía 10 cuernos que representaron a las naciones europeas que surgieron de ese imperio. ¿A qué representan los cuernos? Los cuernos representan a reinos. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Daniel se ve la pelea entre un carnero y un macho cabrío. Dice el capítulo 8 de Daniel, los versículos 20 y 22. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro Magno, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simboliza a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Y esos 4 reinos fueron Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y 4 reinos que llegaron a reemplazar los 4 generales que reemplazaron al general Alejandro Magno: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. La cuarta bestia, dice Daniel 7, los versículos 23 y 24, es un 4º reino que surgirá en este mundo. Y los 10 cuernos son 10 reyes o reinos que saldrán de ese reino. De manera que en la Biblia encontramos esos símbolos, pero no necesitamos divagar con imaginaciones porque nos da también la interpretación, la naturaleza de esos reinos. En las visiones de Daniel, el último imperio es Roma. En la visión de la estatua de Daniel, que está representada por diferentes metales, la última parte, la de las piernas, es de hierro. Y cuando vamos a la cuarta bestia de Daniel 7, tiene sus dientes también, que son de hierro, y sus uñas. Y representaron los 10 cuernos a los 10 reinos que dieron lugar a las naciones europeas, a los pueblos bárbaros o germanos que invadieron el imperio romano occidental en especial. Los suevos dieron lugar a Portugal, los visigodos a España, los anglosajones a Inglaterra, los francos a Francia, los burgundios a Suiza, los alemanes a Alemania, los lombardos al norte de Italia, los ostrogodos, los érulos, en toda esa región de Italia y alrededor de ellos. Los vándalos al norte de África también. 10 reinos básicos que se desarrollaron al suplantar al imperio romano. Pero dice el capítulo 7 de Daniel, el versículo 8, que mientras Daniel miraba los cuernos, vio surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Y cosa extraña, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Los intérpretes de la Biblia y en la historia los cristianos interpretaron que este cuerno representaba al anticristo. En los primeros 3 siglos de cristianismo se esperaba que el anticristo vendría después que cayese Roma, el imperio romano. Allí se sentaría sobre una iglesia apóstata. Roma era una ciudad perseguidora y se la identificaba con la Babilonia del Apocalipsis. Por ejemplo, Hipólito de Roma en el siglo III, quien murió como mártir y fue obispo de Roma, y aún hoy es venerado como santo por la Iglesia Católica,
Él creía, como la mayoría de los cristianos, que Roma era el último imperio predicho por Daniel. Una vez que cayese el imperio romano, vendría el anticristo que se sentaría en medio de la iglesia para reinar junto con 10 cuernos. ¿Por qué? ¿De dónde extraían este concepto? De la Biblia. Porque en la profecía de Daniel, el capítulo 7, este cuerno surge de la cabeza de la bestia que representa al imperio romano. En segundo lugar, el apóstol Pablo se refirió a este poder, a este reino, en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, en los versículos 4 al 7, y dijo que se sentaría sobre la iglesia de Roma. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, dijo. Y eso ocurriría luego que los emperadores fuesen puestos a un lado. Roma era una ciudad enemiga, era la sede del diablo, porque perseguía a los cristianos. Morían los cristianos bajo las fieras en Roma, pero al morir los cristianos, los plebeyos y la gente que contemplaba ese espectáculo en los circos romanos, veía que esa gente moría cantando, moría de otra manera. Y cuando morían esos cristianos, aparecían 10, 40, 50 que se convertían al cristianismo porque quedaban impactados por el valor y la fe de esas personas que estaban dispuestas a dar su vida antes que renunciar a su fe. De manera que ellos creían, estos primeros cristianos creían que Roma iba a ser destruida. Pero en el siglo IV, la persecución romana cesó con la conversión del primer emperador romano al cristianismo, llamado Constantino. Dijo Constantino que al mirar una vez el sol en el firmamento pudo contemplar la forma de una cruz. Y desde entonces mandó poner en los escudos de los soldados romanos la señal de la cruz. Pero Constantino realmente no se convirtió al cristianismo porque siguió siendo pagano, sino que buscó unir las dos religiones y se mantuvo en las mismas formulaciones que siempre caracterizaron al Imperio Romano. Desde entonces, Roma comenzó a dejar de mirársela como merecedora de los castigos divinos, porque supuestamente se estaba convirtiendo. En este cuadro, que proviene de la Edad Media, de un tiempo bastante posterior, se puede ver a Constantino y se lo presenta al Papa como bautizando a Constantino, pero no fue el Papa, no fue el obispo de Roma, según la historia, quien bautizó al emperador Constantino. Constantino se bautizó primero con un cristiano, después se bautizó con un arriano. Desde el siglo X, sin embargo, comenzó a verse al gobierno de los papas de Roma como el anticristo apocalíptico que iba a suceder a los emperadores romanos sobre la capital del imperio. Cuando cayeron los césares en el año 476, muchos cristianos comenzaron a orar pidiendo a Dios que los librara del anticristo que ahora iba a venir. Pero llevó algunos siglos para que se pudiera ver realmente quién era o qué institución representaba al anticristo. Eso sucedió cuando el arzobispo Arnulfo de Reims, mientras presidía el concilio de Reims en el año 991, expresó su convicción de que el Papa Juan XV era el anticristo predicho por Pablo, quien se sentaría en medio de la iglesia. Por más de 1000 años, Roma se transformó en una ciudad más cruel todavía por orden de los papas que la Roma que había sido gobernada por los emperadores paganos romanos. Ellos levantaron los tribunales de la Inquisición, torturaron a millones de personas, a miles que murieron en la hoguera. Por eso decía Daniel 7:25 que este cuerno
Este reino, representado por el cuerno que tenía ojos y boca que hablaba arrogancias, dice, vi que este cuerno combatía a los santos, a los fieles de Dios, a los que querían aferrarse a la palabra de Dios, y los vencía, y los venció durante mucho tiempo. Daniel 7, 21 y 25 dice, oprimirá a los santos del Altísimo, y los santos serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ya tendremos el momento de hablar sobre el simbolismo de ese espacio de tiempo. El pontificado romano se unió a partir del siglo VI con los reyes que se fueron formando en Europa. Y ellos establecieron lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano, que estaba destinado a reemplazar al antiguo imperio de los Césares, pero ahora en una comunión de Iglesia y Estado unidos entre el papado romano y los reyes de Europa. Así es que el papado se unió con los 10 reyes europeos que dieron lugar a las naciones de Europa. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, y vemos que a este mismo reino Dios lo representa a través de una bestia. También dice el versículo 1, me paré sobre la arena del mar. Surge este reino de lugares muy poblados. Y oí, dice Apocalipsis 19:6, como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. El agua, el mar, las muchas aguas representan multitudes, grandes naciones que forman imperios. Esas aguas que viste son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas, Apocalipsis 17:15, un pasaje que ya hemos visto. Y vi subir del mar, sigue diciendo Daniel, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Era semejante a un leopardo, versículo 2. Sus pies como de oso y su boca como de león. Aquí vemos que esta bestia recoge las características de las 3 bestias primeras de Daniel en el capítulo 7. Porque las características crueles de esos reinos anteriores fueron incorporadas con nuevas características por el imperio romano y luego por el pontificado romano. Así vemos que esta última bestia recoge las características de los imperios precedentes. Los artistas representan las 4 bestias o animales de Daniel, el capítulo 7, de diferentes formas, pero todas con ciertas características bases. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En el Apocalipsis se destacan 2 bestias o monstruos mediante los cuales se revela el carácter cruel del diablo. Por un lado está el dragón, que tiene las coronas sobre las cabezas. Y por el otro lado está la bestia, cuyas coronas están sobre los cuernos. El 7 es símbolo de algo completo. Tienen 7 cabezas, las cuales representan a los grandes imperios que gobernaron el mundo y mediante los cuales Satanás trató de destruir al pueblo de Dios. Eso en el capítulo 12. Pero las cabezas en el Apocalipsis son sucesivas. En el capítulo 17 hay una quinta, sigue por una sexta, luego una séptima. Pero los cuernos son simultáneos y tienen las coronas, gobiernan al mismo tiempo que una de las cabezas es la que domina. Elena de White escribió en el libro El conflicto de los siglos algo sumamente significativo. Ella dijo, la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos, los símbolos de Apocalipsis 13, empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En el tema anterior nosotros consideramos esto al estudiar una de las 2 madres del Apocalipsis. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás,
Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. El libro El conflicto de los siglos, página 491. De manera que concluye Elena de White diciendo, así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Volvamos a Apocalipsis 13, los versículos 12 al 4. El imperio romano, representado por el dragón, le da a esta nueva bestia semejante a un leopardo que recoge las características de las bestias anteriores, le da su autoridad. Dice, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vuelve a decir más adelante, el dragón que había dado autoridad a la bestia. Bueno, ¿cómo encontramos la proyección profética cumplida en la historia? En un diccionario de teología católica en francés, encontramos que a Justiniano, el emperador de Oriente, lo declararon defensor de la fe. ¿Por qué? Porque él iba a ser el que iba a preparar más eficientemente, tanto de hecho como de derecho, el poder temporal del pontífice romano. Al no haber más emperadores en la ciudad de Roma, su lugar fue ocupado paulatinamente por los obispos de Roma. Y para mantener la cohesión del imperio, el emperador que vivía en Constantinopla, porque el imperio estaba dividido en Constantinopla y en la ciudad de Roma, entonces este emperador decidió unir a todas las iglesias bajo el mando del obispo de Roma. Hizo al Papa cabeza de todas las santas iglesias, literalmente, y se propuso incrementar el honor y la autoridad de vuestra sede. Nos hemos comprometido, dijo, a unir a todos los sacerdotes del este y sujetarlos a la sede de su santidad. ¿Se atreverían ustedes a venir y arrodillarse delante mío y de decirme su santidad? Yo no sé si me harían reír o me causarían horror. Pero hay en la tierra un personaje que acepta esos títulos que son blasfemos, porque solo Dios es santo. Y aquí vemos que con un título blasfemo se da el reconocimiento. Un emperador da el reconocimiento al obispo de Roma como su santidad y como cabeza de todas las iglesias, cuando la única cabeza que nosotros tenemos es Cristo. El decreto que él dio, lo dio en el año 533 y fue establecido en un código de leyes que iba a pasar a formar parte de ahí en adelante del Imperio Romano y especialmente que iba a servir de base para el pontificado romano, donde la iglesia y la religión estaban unidas. Dijo él, consideramos aún necesario que sean traídas a la atención de su santidad. Ese decreto fue efectivo en el año 538, porque cuando cayeron los emperadores en Occidente, en la ciudad de Roma, su lugar fue ocupado por tribus bárbaras o germánicas, como los érulos, los ortodoxos, que no eran romanos. De manera que el emperador Justiniano, que era romano, los consideraba como enemigos porque eran germanos, eran de otra raza. Y el Papa los consideraba herejes porque no eran católicos romanos, sino que ellos eran, hoy se les diría protestantes, pero ellos despectivamente les pusieron el término de arrianos. De manera que hasta no deshacerse de ellos, ellos pasaron a ser aborrecibles tanto por naturaleza carnal como por naturaleza espiritual, por no ser romanos y por no
sostener la religión de Roma. Y debían ser arrancados 3 cuernos. Por causa de este cuerno, dice Daniel, el capítulo 7, fueron arrancados 3 de los primeros. Este cuerno se veía más impresionante que los otros. Otro cuerno, otro rey, le sucederá a los 10 cuernos, será distinto de los primeros y derribará a 3 de ellos. Por un lado, él los derribaría y por otro lado serían derribados, porque lo haría a través de otros reinos. Y esos 3 reinos que fueron derribados para permitir que el papado pueda comenzar a gobernar sin estar sometido a reinos extranjeros fueron los visigodos, los ostrogodos y los vándalos. En un libro que escribí recientemente sobre los tiempos apocalípticos del santuario, toco las fechas proféticas que tienen que ver con este punto y doy un panorama histórico muy abarcante de estos hechos. En el año 508 fueron desarraigados los visigodos de Francia por el rey Clodoveo, quien fue el primer rey que se convirtió del paganismo al cristianismo romano. Y él derribó al primero de los 3 reinos. Y Justiniano, ese emperador de la Roma oriental, desarraigó a los otros 2, a los ostrogodos y a los vándalos. Especialmente cuenta el año 538, cuando los ostrogodos fueron desarraigados de la ciudad de Roma. Desde entonces pasaron a ser invasores hasta que finalmente fueron aniquilados. Los francos fueron el primer reino que se alió con el papado romano en el año 508. Allí se dio un reino de unión de iglesia y Estado donde codificaron las leyes tanto obispos como personas seglares. El Sacro Imperio Romano, dice un historiador alemán de apellido Dan, no hubiera existido si Clodoveo no se bautizaba como católico. Estas láminas provienen de la Edad Media porque siempre honró la Iglesia católica a ese primer rey bárbaro que se convirtió y fue bautizado en el año 508 después de su conversión algunos años antes. Hay una discusión sobre la fecha en que fue bautizado. Algunos creen que fue unos años antes. Otros dicen, no, se convirtió a la fe católica antes, pero fue bautizado en el año 508. Ese es un punto en discusión. Pero fundó el rey Clodoveo la ciudad de París en el año 508, la hizo su capital, ya existía esa ciudad bajo otro nombre, y entonces la hizo capital de su reino bajo un principio de unión de iglesia y Estado. Y hasta se declaró que la paloma del Espíritu con el aceite santo habría descendido para ungir a Clodoveo. Pero Clodoveo fue un rey sanguinario, traidor, parricida, que hasta traicionó a sus mismos familiares. Gregorio de Tours comparó a Clodoveo con Constantino, el primer emperador que se convirtió del paganismo al cristianismo. Y Constantino se bautizó, pero sin dejar nunca sus prácticas y costumbres paganas. Lo mismo hizo Clodoveo. Mientras que Constantino se bautizó del paganismo romano, Clodoveo se habría bautizado o convertido del barbarismo pagano y encausó una guerra contra aquellos a quienes acusaban de arrianos y que estaban gobernando Italia. Otro historiador nos dice, para el comienzo de los tiempos medievales, el levantamiento de Clodoveo parece ser, en muchos respectos, una época más significativa que el evento del 476. ¿Qué pasó en el año 476? Cayó Roma. Nunca más hubo emperadores romanos en la ciudad eterna como algunos han querido declararla. Ese fue el año en que cayó el Imperio Romano. Y para este historiador, la conversión de Clodoveo, el levantamiento de Clodoveo, fue mucho más significativo porque marcó 1290 años de historia. Marca el comienzo de una nueva era por sus consecuencias para la
civilización, nos dice Grisart en History of Rome and the Popes. Otro historiador, Oncken, recoge la convicción de Dan en pueblos germánicos y romanos. Dijo: la conversión de los francos a la religión de Roma fue uno de los sucesos de mayores consecuencias que registra la historia del mundo. Fue el primer rey bárbaro que se convirtió a la fe romana para pelear contra los enemigos del obispo de Roma. Y ese espíritu guerrero en defensa y en promoción del pontificado romano iba a caracterizar toda la Edad Media. Daniel 7, versículos 21 y 25, muestra que este poder sería perseguidor e intolerante. Mientras observaba yo, dijo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Luego dice, oprimirá a los santos del Altísimo, y los santos quedarán bajo su poder durante tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:7 dice, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. A esta bestia apocalíptica del capítulo 13, a veces los mismos reinos están representados con distintos animales, como en el caso de Daniel 7 y el caso de Daniel 8, para referirse a algunos reinos. Y acá ahora está representado por una bestia apocalíptica en el caso del capítulo 13, pero usa la misma terminología del cuerno para describir al cuerno de Daniel, el capítulo 7. Pero una de las cabezas, dice Apocalipsis 13:3, una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal. Y el versículo 10 dice, el que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que mate a espada morirá. ¿En qué consistió eso? 1290 años después que Clodoveo reconoció al pontífice romano como la autoridad máxima del cristianismo y de la religión que él quiso implantar y que implantó en su ciudad, en París y en el reino de los francos, el general Berthier, el general del ejército de Napoleón que estableció el primer gobierno ateo en Europa, tomó prisionero al Papa y lo llevó en destierro. Esto ocurrió 1260 años después que los ostrogodos fueran expulsados de Roma y se cumpliera el decreto de poner al Papa como cabeza de todas las iglesias. Ahora perdía el pontificado romano su autoridad política. Este cuadro proviene de aquella época. Los francos habían sido la tribu más fiel al papado durante toda la Edad Media. Y miren lo que dijo el general Berthier. Usó las palabras de Apocalipsis, el capítulo 13, inconsciente de ello. Toda otra autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa es suprimida y no debe ejercer más ninguna función. En la Edad Media hubo destituciones de papas, pero se pusieron otros, hubo luchas, competencias, rivalidades. Pero ahora vino un poder que separó la iglesia y el Estado y nunca más, en principio, en ese reino, iba a establecerse el poder y la autoridad del pontífice romano. Y al decir nunca más, dentro de ese periodo de tiempo, se cumplía allí la palabra profética. Pero veremos que el Apocalipsis dice que ese poder, sin embargo, iba a recibir al final, antes de recibir el golpe final. Aquí podemos ver un gráfico de este periodo profético. Tiempos. Un tiempo son 1260 días. Así lo calcula la Biblia. No hay un cálculo astronómico que sería de 365 días. No, es de 360 días. Es el cálculo que hacen allí. Ellos antiguamente agregaban un mes cada cierta cantidad de años para
completar la diferencia, pero no quiero entrar en esos detalles ahora. Así que un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo dan 1260 días, que en la profecía apocalíptica representan años. Lo dice con todas las palabras como 42 meses de 30 días, que si se suman dan 1260 días, y varios pasajes de los que ustedes tienen en Apocalipsis 11, 12 y 13 dicen 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, y 42 meses, que es lo mismo. Pero Daniel había hablado también de 1290 días o años, y eso se cumplió desde el año 508 a 1798, y del año 538 al año 1798. El cardenal Ratzinger, ahora conocido como Papa Emérito Benedicto XVI, el 4 de febrero de 2004 en el órgano informativo CENIT del Vaticano dijo: el cristianismo, desde la perspectiva católica, fue encerrada en un gueto desde el siglo XIX. ¿Por qué? Porque cuando se levantó la Revolución Francesa, el papado romano tuvo un golpe de muerte. En una conferencia que veremos en pocos días más, nosotros vamos a ver en detalle qué fue lo que ocurrió. Veamos un poco algo del simbolismo de este cuerno. Parecía tener ojos humanos, tenía ojos. Un símbolo de clarividencia, parece a veces hasta poder leer casi el futuro. Pero decía blasfemias. ¿Qué significa blasfemias? Cosas que solo Dios puede decir. Se arrogaba títulos o características que correspondían a Dios. Dice Daniel 7, 8, 11, 20 y 25, que tenía una boca que profería blasfemias. Las grandes blasfemias que profería el cuerno. Hablaba con insolencia. Hablará contra el Altísimo. El cuerno pequeño llegaría a ser más grande que los demás cuernos, nos dice también Daniel, cuando fuese oficialmente reconocido con títulos blasfemos. Apocalipsis 13, los versículos 5 al 6 dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemas contra Dios. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre y su morada y los que viven en el cielo. Logró hacer que la gente dejara de mirar a Cristo y su intercesión en el cielo y ponerla sobre una intercesión en la tierra que se arrogó el derecho de perdonar los pecados. Eso es blasfemo. Además, se atribuyó el título del Hijo de Dios. Un título especialmente blasfemo es el título Hijo de Dios. En el capítulo 5 de San Juan, del Evangelio de San Juan, el versículo 18, dice el apóstol que tanto más procuraban los judíos matar a Cristo porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Blasfemó Jesús al decir que era hijo de Dios? No, porque él lo era. Jesús era hijo de Dios. Y les dijo ante el Sanedrín Jesús, San Juan 10:36, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Jesús estaba delante del Sanedrín judío que lo estaba juzgando. Ellos veían a Jesús solamente a un hombre, al Hijo del Hombre, pero no veían al Hijo de Dios, no veían esa naturaleza divino-humana que se había dado al haber nacido del Espíritu Santo. Dice 2 Tesalonicenses 2, versículos 4, el apóstol Pablo dijo, se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. ¿Cómo? Sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Recuerdo cuando visité Yugoslavia, la ex Yugoslavia, estaba bajo un régimen comunista. Y en la ciudad de Ljubljana no podía predicar porque yo no avisé que iba a ir y en ese entonces hubieran tenido que pedir permiso a las autoridades seculares que gobernaban para poder hablar. Pero el ayudante del pastor me invitó a su casa y me mostró sus fotos. En esas fotos aparecía acostado, como ustedes ven esta lámina, delante de obispos romanos. Aquí lo están delante del mismo Papa, en este caso de Juan Pablo II. Y le dije, ¿y tú eres ahora pastor adventista? ¿Qué fue lo que pasó? Me dijo, yo entregué mi vida, la consagré en obediencia ciega al Papa. Pero el gobierno de Yugoslavia exigía que los yugoslavos hicieran el servicio militar. Y como la Iglesia Católica quería poder llegar, tener gente para penetrar allí, apenas se abriesen las puertas en ese gobierno comunista, entonces le dieron la concesión de ir y allí se encontró con un joven adventista que venía de Estados Unidos a hacer el servicio militar, porque si no, nunca más podrían ir en principio a Yugoslavia. Así fue que comenzaron a discutir y al ver las evidencias bíblicas, este hombre se rindió y en lugar de volver a ese monasterio, fue a un castillo que visité, que el gobierno había cedido a la Iglesia Adventista para tener un seminario teológico. Pero allí le aconsejaron ir a su monasterio para darles razón de por qué no iba a seguir en ese lugar. Y fue y estaban extrañados y le decían, pide permiso al Papa ya que hiciste un voto de fidelidad de por vida hacia él. Y entonces él le respondió, la Biblia me libró de ese voto. Yo estaba engañado, fue su testimonio. ¿Qué puede decirme el Papa? Él es un ser humano como yo. Solo respondo ahora ante la palabra de Dios y no me inclinaré más delante de ningún ser humano. Así fue que ese tipo de reverencia que se dio en medio del cristianismo, el anticristo apocalíptico no es ni Mahoma ni Buda, porque esas religiones nacieron fuera del cristianismo. Dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 6 y 7. El poder secreto de iniquidad está ya obrando, pero el que lo retiene continuará haciéndolo hasta que sea quitado de en medio, y entonces el inicuo o ilegal o el hombre de pecado, como lo llama, será dado a conocer. ¿Qué es lo que lo retiene? Era el imperio romano. Por eso los cristianos creyeron durante los primeros siglos que cuando cayesen los césares romanos, aparecerían los papas de Roma como la autoridad máxima política y religiosa del nuevo sacro imperio romano. El anticristo existe actualmente y durará hasta la venida del Señor. Dice el pasaje del apóstol Pablo en el capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los emperadores antiguos tuvieron títulos como Augusto Pontífice Máximo, Sumo Pontífice, Imperator Perpetuo, creo que no necesito traducirlo, y Pater Patriae, Padre de la Patria. Esos títulos se los arrogó el obispo de Roma cuando cayeron los césares, pero antes Constantino había agregado al presuntamente convertirse, nominalmente digamos, al cristianismo, se dio el título de vicario de Cristo, de obispo de los obispos, representante del unigénito Logos, de la unigénita palabra de Dios. Pero además de todos esos títulos imperiales, los obispos de Roma se arrogaron títulos todavía mayores. Santo Padre, un título exclusivo de Dios.
su santidad, como ya vimos, y requirieron, como los emperadores romanos, la prosquinesis. Eso significa que se arrodillasen delante de Él, algo que solo ante Dios debemos hacer. Pretende perdonar pecados. Aquí vemos a un hombre y a una mujer confesándose en un confesionario ante un hombre arrodillados. Cuando los escribas y fariseos vieron que Jesús perdonó los pecados al paralítico, en Marcos 2:7 dijeron, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿puede Jesús perdonar pecados? Sí. ¿Blasfemó? No. ¿Por qué no? Porque Él era el Hijo de Dios. Él era Dios en la carne humana. Toda oración, dice el rey Salomón, dijo al inaugurar el templo, y toda súplica que haga cualquier hombre, oye desde el cielo, desde tu morada, y perdona, obra y da a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hombres. Acá vemos a un hombre y una mujer en este cuadro confesándose. Bueno, fue en Primera de Reyes el capítulo 8, versículos 38 y 39. Además cambió la ley de Dios, fue la mayor blasfemia, cambió el segundo mandamiento que tiene que ver con la veneración de imágenes y cambió el cuarto, que es el día de reposo del sábado al domingo. Ustedes lean el Catecismo Romano y compárenlo con lo que dice la Biblia, los 10 mandamientos según la Biblia, y pueden ver allí cómo los transformó. ¿Quiénes profanan el nombre de Dios? Los que no guardan la ley de Dios. Dijo Dios en Levítico el capítulo 22, guardad mis mandamientos y cumplidlos. Yo soy el Eterno, no profanéis mi santo nombre. Y luego podemos decir que donde Dios pone su ley, pone su nombre. Santo Padre. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 23:9. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Dios es nuestro único Padre espiritual. Podemos decirle a una persona, como lo dijo el apóstol Juan, hijitos míos, hablándoles con cariño, con afecto, pero no atribuirnos un cuadro como el de Padre espiritual. Hace unos años atrás, el Papa Juan Pablo II escribió un libro y citó este texto y dijo que esta tradición se perdió con la costumbre, y esa fue toda la explicación. Dijo San Juan 1, versículos 12 al 13. Mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. A mi hijo yo le puedo decir hijo y él me puede decir padre. Soy su padre carnal. Pero en asuntos espirituales es solo Dios el que puede engendrar la vida espiritual. Yo te aseguro, dijo Jesús a Nicodemo, que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan el capítulo 3 y el versículo 5. Y con respecto al título, su santidad o Santo Padre. Miren lo que dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Se está refiriendo a Dios, no a ningún ser humano. ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Y el apóstol Pablo, el santo apóstol Pablo, como dicen algunos, dijo, de los pecadores yo soy el primero, el peor de los pecadores. Cuando era muchacho, los 14 años, y leí este pasaje del apóstol Pablo, pensé, el apóstol está queriendo darse de humilde, porque decir el peor de los pecadores. Cuando maduré, pude entender mejor la sinceridad del apóstol Pablo. Él consintió en la muerte de Esteban. Él sabía que tenía un corazón asesino por naturaleza,
como lo llevamos todos de alguna forma, si el Espíritu de Dios no interviene para aplacar lo que hay dentro de un corazón carnal y regenerado. Y entonces él se dio cuenta que de los pecadores sentía que era el primero, el peor de los pecadores. Pero pretender que se le digan santos su santidad es una terrible blasfemia. Y que la gente se postre a sus pies todavía encima y le pida el perdón de los pecados es una terrible blasfemia. Por lo cual, yo tengo que decirles como ministro de Dios, y sin temer equivocarme, que si aquel a quien llaman hoy sumo pontífice estuviera cerca de Dios, rechazaría con horror que la gente se postre ante él y le diga Santo Padre. Pero por el contrario, lo acepta y lo reconoce. Eso fue lo que quiso hacer ya Lucifer en el cielo cuando quiso ocupar el lugar de Dios en la tierra. Y de eso habló el apóstol Pablo cuando dijo que el anticristo se sentaría en medio del templo, es decir, en medio de la iglesia cristiana, haciéndose pasar por Dios. Recuerdo cuando años atrás estaba en Miami y estaba dando conferencias. Tenía un hijo, Daniel, con 12 años, y pensé, voy a animarlo a que se bautice esta vez. 13 años tenía. Y entonces le dije, Daniel, ¿quisieras bautizarte? Y me dijo, no, todavía no. Me estremecí. Ahí me estaba dando cuenta que yo era hijo, que yo era padre carnal, pero que no podía ser padre espiritual a menos que el Espíritu de Dios obrara en él y lo transformara. Y si después me rechaza al año siguiente y más adelante y nunca se despierta en él la vida espiritual. Yo no quiero que mi hijo se pierda. Y yo sé que muchos padres no quieren que sus hijos se pierdan y tienen sus serias luchas. Pero hice algo que todo padre debe hacer. En circunstancias semejantes, comencé a orar. Y estuve orando por un buen tiempo. Al año siguiente estaba dando conferencias en Mayagüez, en Puerto Rico. Y al llegar la noche del viernes, al volver de la última conferencia, íbamos a tener un bautismo el sábado siguiente, al día siguiente. No me atreví a hablarle a mi hijo, pero nuestra hija Roselín me dijo, papi, Danielito quiere bautizarse mañana. Me di vuelta por unos momentos y le dije, ¿en serio? Y con un rostro tímido me dijo, ¿y si no ahora, cuándo? ¡Qué impacto! ¡Qué gratitud a ese Dios maravilloso! El mismo Dios que había tocado mi corazón en mi juventud estaba obrando ahora en mi hijo, adoptándolo como su hijo. Yo no puedo ser padre espiritual de él. Podré ser padre afectivo de muchos. Podré ser padre carnal como en el caso con él, pero la vida espiritual la engendra solo Dios. Y qué maravilloso testimonio fue en ese bautismo. Los dos lloramos. Mi hijo nacía a una nueva vida y pasaba a ser hijos de Dios. Santos, sí, santos somos todos, pero en un plano de igualdad en Cristo. Cuando Pablo habla de los santos de las iglesias o Daniel de los santos del Altísimo, se está refiriendo a aquellos que son santificados, que no son hechos santos en Jesús, el Hijo de Dios. Pero el título, su santidad o Santo Padre, le corresponde solo a Dios, porque solo Él es santo. Querido amigo que me estás oyendo, yo quiero decirte que el Espíritu Santo puede trabajar en tu corazón e iniciar una nueva vida en ti. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos llamados hijos de Dios.
hijos adoptivos, nos dice el apóstol Pablo, porque el hijo legítimo, auténtico, es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Pero en Él Dios nos adopta como hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Si hoy quieres nacer de nuevo, quieres ser hijo de Dios. Si quieres hoy tener un Padre espiritual, no mires a ningún ser humano, mira a Dios. Y en su Hijo, Él te va a adoptar como hijo tuyo. ¿Quieres convertirte a Él de corazón? ¿Quieres realmente ser santificado por Él y transformarte en una nueva criatura conforme a la imagen de su Hijo? Sí, lo puedes hacer. Y te invito en este momento a que junto conmigo inclines tu rostro para pedirle a Dios que transforme tu vida, como lo ha hecho con nuestras vidas. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, venimos ante ti porque sabemos que nadie puede ser hijo tuyo. Dice el apóstol Pablo que somos hijos de condenación, hijos de ira, porque somos desobedientes. Pero tú nos engendras a una nueva vida, nos das nueva vida y pasas a considerarnos hijos tuyos en el don de tu propio Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Señor, que nos arrodillemos ante ti, solo ante ti nos postraremos, no ante ningún ser humano. Porque tú eres nuestro Redentor, diste mi vida. Ante ti, Señor, me inclinaré y besaré tus pies y me gozaré en tu presencia y exaltaré tu nombre por la eternidad. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos ahora que transformes nuestras vidas y nos aceptes como hijos tuyos. Lo decimos por fe, confiando en el poder de tu Espíritu para transformarnos y ser verdaderos hijos tuyos, santificados en el don de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.